La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Recientemente se han conocido casos de abuso y acoso sexual en las industrias audiovisuales colombianas y ese es un tema que debe discutirse. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿deben ser los medios de comunicación y las redes sociales tribunas para impartir justicia? ¿Cuál es el papel que debe jugar la televisión ante estos casos? Dependiendo cómo se realicen estas denuncias, si se hacen de una forma global podemos decir que sí, porque los entes competentes a nivel nacional como Procuraduría y demás entes pueden hacerle seguimiento siempre y cuando la activación de estas rutas no funcionen, ya sean fiscalías, CTI, comisarías o policía. Pero si se hacen de forma individual y más específica de la víctima, pues lamentablemente es bastante complejo porque se está vulnerando el derecho a hacer esto privado y se vulnera el derecho a las mujeres y se revictimizan. No estoy de acuerdo porque necesitamos que los medios de comunicación tengan más capacitación para direccionar esos casos, teniendo en cuenta que las víctimas se vulneran aún más sus derechos. Sí, es muy positivo denunciar, siempre hay que denunciar la violencia. No nos podemos quedar calladas las mujeres ante ese tipo de hechos, porque muchas más mujeres nos enteramos y apoyamos este tipo de situaciones y nos enteramos que no es una buena conducta quedarnos calladas. Es muy bueno visibilizar y en eso sí me parece que la televisión lo hace cuando se muestra este tipo que una mujer fue valiente y denunció, porque esto ayuda a que esas mujeres que todavía no tienen esa voz, esa fuerza, lo puedan hacer. Yo creo que de ahí nace una especie de escarmiento público. Se requiere y se necesita más denuncias, más espacios, más gente positiva, más gente con esa iniciativa, más programas de televisión, más espacios para que esto sea una realidad. Es más trabajado desde un amarillismo para mostrar ese pedacito que está pasando sin mostrar una realidad verdadera de lo que pasa a nivel general con todas las mujeres y el problema del maltrato que se genera hacia ellas. Las denuncias sobre acoso y abuso sexual en la industria audiovisual colombiana generan muchas preguntas. De acuerdo con Rec Sisters, un colectivo de mujeres del medio audiovisual, al menos 147 de ellas habrían sido víctimas de acoso o abuso sexual. Y eso no solamente ocurre en la industria audiovisual, lo vemos a diario en el ámbito laboral, en los colegios, el ámbito académico y un largo etcétera. Algunas voces consideran que las mujeres acosadas o abusadas deberían acudir directamente a la justicia. Sin embargo, hay voces que consideran que el proceso judicial lo que hace es revictimizar a las víctimas que pasan por un proceso doloroso que muchas veces no tiene ninguna consecuencia. En muchas oportunidades, lo único que consiguen estas mujeres acosadas o abusadas es un veto laboral, no las vuelven a contratar. Y muchas veces la misma sociedad se encarga de señalarlas, es decir, de decir que lo que les pasó fue culpa de ellas. Eso les pasa por ponerse minifalda. ¿Quién les manda a andar solas por la calle a esas horas de la noche? El hombre llega hasta donde la mujer lo deja. Pero entonces, ¿para qué se ponen a emborracharse?
Pero es que si se quedaran juiciosas en la casa, pues no les pasaría nada. Por eso muchas mujeres consideran que es importantísimo acudir al escrache, es decir, denunciar públicamente al acosador, ya sea en el medio familiar, en el trabajo o a través de las redes sociales. En términos colombianos, escrachear es boletear. Pero también hay quienes opinan que las redes sociales y los medios de comunicación convierten las denuncias en un simple espectáculo. Y también piensan que hacer estas denuncias por fuera de la justicia pueden dañar la reputación del acusado, que bien podría ser alguien inocente. ¿Cómo se establecen estos límites? ¿Qué deberían hacer los medios de comunicación al respecto? Mi nombre es Flor Borja, abogada, defensora de derechos humanos y feminista. Realmente el acoso y la violencia sexual y todos los tipos de violencia basada en género no obedecen a situaciones en específicos o oficios en específico, obedecen más que todo a un problema de tipo cultural. Sin duda alguna, el denunciar es el primer camino para activar toda la ruta y que se active todo el aparato judicial. En el caso de Ginette, el papel de la justicia ha sido penoso. O sea, el caso de Ginette es una vergüenza para la fiscalía y para el aparato de justicia colombiano. Ya no soy la periodista, sino soy la mujer que ha sido vulnerada. Cuando callamos, les estamos aplaudiendo lo que nos hicieron. Pero en temas de seguridad la víctima no se siente segura, dado a que hay mucha revictimización por parte ya sea de la fiscalía o ya sea durante el proceso judicial. Aunque existen leyes que instan a estas instituciones a tratar estos temas con un enfoque de género, estas en la práctica no se utilizan. Quizás por esta razón o esta serie de razones se ha perdido un poco la confianza en las autoridades competentes, se ha perdido esa fe ante las autoridades frente a este tipo de delitos sexuales. Y somos conscientes que tal vez en su caso no va a haber plena justicia, pero igual no vamos a dejar de seguir trabajando por eso y tratar de buscar en otros casos de violencia cometido contra mujeres, pues no queden impunes y no queden en el grado de injusticia que está el caso de Ginette. Sería ideal una televisión que educara, que cumpliera una real función social. Entonces sería formidable que enseñaran a las víctimas de violencia de género, tanto en mujeres como en hombres, a activar todas las rutas que tenemos frente a este tipo de acciones. Creo que nosotros deberíamos empezar a soñar por encima de ese dolor. Y es empezar a entender que de alguna forma debemos sanar ese dolor. Toda esta movilización en redes sociales, en espacios periodísticos, en televisión, ha servido para visibilizar la situación y abrir caminos a nuevas movilizaciones. Y además, el periodismo riguroso es parte de un Estado democrático, ya que la violencia sexual es un problema de salud pública y como tal es de interés general. Porque la vida que yo quería era distinta a lo que él buscaba. Porque es que cada cual tiene que tener su dignidad para poder vivir. Si uno pierde la dignidad, no hay nada. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos.
Para indagar más acerca de este fenómeno, hemos invitado a Sara Camila López de Rex Sisters. Hola Sara, ¿cómo está? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Sara, ¿por qué piensa usted que el tema del acoso y el abuso sexual forma parte del día a día de muchísimas mujeres en Colombia, en el mundo entero? Porque llevamos muchos siglos en los que el respeto por el otro es solamente una virtud, no es un deber. Es una sociedad en la que la mujer es cosificada, en la que es muy poco definida en áreas importantes de la estructura social, que no dan cabida al respeto y a que tengamos el valor que nos merecemos. ¿Usted piensa que la denuncia pública puede animar a otras mujeres a que se conozcan sus casos o por lo menos a denunciarlos ante la justicia? Las denuncias públicas son decisiones de las mujeres. Ellas consideran que hacen parte de su proceso de reparación y de sanación. Estas funcionan en medida en que mujeres escuchan a otras mujeres hablando con valor acerca de las cosas que les incomodan. Nosotras tenemos una falla estructural de la sociedad y es que en el momento en el que nacemos nos empiezan a decir que no debemos expresar la forma en la que nos sentimos, que debemos ser sumisas, que calladitas nos vemos más bonitas, que no hagamos pataletas. Realmente esto nos cierra todas las formas de expresión y nunca decimos la forma en la que nos sentimos. Entonces esto siento que le da valor a las mujeres para poder hablar, para poder expresarse y visibiliza el hecho de que hay una inconformidad en la forma en la que nos tratan. Todos esos plantones, todas esas marchas, todos esos eventos en los que ella ha participado, yo creo que han generado una conciencia sobre cómo la violencia sexual afecta a las mujeres, pero sobre todo cómo el país debería responder ante este tipo de delitos. No es hora de callar. Uno queda con la sensación de que estas denuncias de violencia sexual, abuso sexual, como que no tienen mucho eco en la justicia. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Las denuncias judiciales no funcionan en su mayoría o correctamente, principalmente porque ya inconscientemente como sociedad sentimos que el sistema penal no funciona. También se suma el hecho de que no hay una perspectiva de género en esta justicia. No saben cuáles son nuestras necesidades, no saben cómo nos podemos sentir de vulneradas en el momento en el que nos sentamos enfrente de una oficina, que nos empiecen a preguntar cosas. Realmente quizás tenemos el valor para hacer una primera denuncia, pero no somos capaces de seguir yendo a las audiencias, a las mediaciones, porque realmente no están miradas con una perspectiva de género. Realmente no nos fijamos en si la mujer realmente quiere esa mediación o no le estamos preguntando a la mujer cuál es su tipo de reparación o qué es lo que ella siente como reparación. Simplemente nos apegamos a un sistema judicial que no nos pregunta, solamente que enjuicia ellos solos y como en un solo camino. Realmente la justicia para las mujeres agredidas debería ser pegado a lo que ellas realmente necesitan y sienten que es la reparación. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación y en particular la televisión para prevenir estos casos de violencia y abuso sexual? Los medios de comunicación y la televisión juegan un papel muy importante en esta nueva idea de sociedad que queremos lograr. Necesitamos dignificar mucho más a la mujer en las historias que contamos. Necesitamos sentirnos representadas por mujeres que tienen valor, que son autónomas, que son independientes y son libres. Necesitamos que sensibilicen también a toda la sociedad en base al respeto, que se mejoren las conductas hacia los otros, que mejoremos las conductas hacia nosotras mismas, que crezcamos en autonomía, en autosuficiencia. Yo creo que juegan un papel fundamental. ¿Y qué piensa usted del escrache como alternativa para la denuncia? ¿Permite ir más allá de la simple sanción social? Recurrir al escrache como herramienta de denuncia es un arma con varias aristas. Evidentemente sí, hay una gran sanción social porque nosotros como sociedad no podemos dejar de emitir juicios. En este caso emitimos juicios al victimario y a la víctima. A él lo criticamos por lo que hizo y a ella la criticamos por la forma en la que lo hace.
Realmente es importante que no solamente emitamos señalamientos o juicios, realmente lo que debemos es reflexionar sobre si lo que sucede o lo que está sucediendo hace parte de un proceso de reparación. A mí me encantaría también pensar que cuando vemos un escrache en televisión o en algún medio escrito, todos nos sentimos vulnerados, todos podemos estar en cualquiera de las dos posiciones y eso nos hace como un llamado a nuestra reflexión, a nuestra conciencia, en la forma en la que nos relacionamos con los otros y de nuestras conductas. Me parece que ese es como otro de los puntos del escracheo. Es como un llamado social a que pensemos en la forma en la que lo estamos haciendo. Sara, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, fue usted muy amable. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación y gracias por abrir el espacio porque es importantísimo para nosotras que se esté poniendo el tema sobre la mesa, que estemos reflexionando entre todos, que todos generemos ese diálogo en el que vamos a empezar a construir una forma de sociedad diferente. Muchas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Diana María Restrepo, soy ama de casa. Creo que tanto la televisión como los diferentes medios juegan un papel muy importante en temas de divulgación y demás, en acoso a temas sexuales. No solamente el respeto a la mujer, sino hoy en día también estamos viviendo mucha violencia por parte de las mismas mujeres hacia los hombres, los niños y demás. Entonces creo que sí crea conciencia, dado que es un medio de comunicaciones que es visto por todo mundo. Fueron años en los que me hice vulnerable a esta persona y a todas las personas que vivían cerca de mi casa. Sí se logra algo positivo porque logramos informar y alertar a las personas y a las demás mujeres que en diferentes medios están sufriendo de acoso sexual. En nuestros recorridos por el país hemos encontrado chicas jóvenes y mujeres adultas que realmente están comprometidas con un nuevo país y que, no obstante haber sido victimizadas, no tienen como código la venganza, sino realmente un futuro democrático, incluyente. La palabra perdón es tan corta y tan inmensamente grande. Y hoy, en este preciso instante, yo no sabría responder si yo he sido capaz de perdonar. A la televisión le corresponde el papel de investigar y de difundir la información de muchas personas y muchas mujeres, niños y demás. Y sí falta más claridad al informar y al comunicar esa información a los diferentes actores o sectores. Hoy quiero que mis hijas crezcan siendo libres, quiero que sean felices y voy a hacer lo necesario porque así sea. Porque jamás vivan un solo segundo de lo que yo tuve que vivir. Quiero ver siempre una sonrisa en sus rostros. Hasta el día de mi partida lucharé por dejarlas grandes, profesionales, con un techo propio, sin vacíos, sin temores, con un concepto hermoso de la vida. Los invito a que desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos seguir ahondando en un tema que ha causado mucho revuelo en el medio audiovisual colombiano y por eso hemos invitado a la periodista y escritora Ana María Mesa. Ella es autora del libro Como Hombres, donde se reflexiona de una manera original acerca del machismo estructural en la sociedad colombiana y del mundo entero. Hola Ana María, muchísimas gracias por estar aquí en Todo lo que vemos. Hola Eduardo, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos están viendo en Todo lo que vemos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Ana María, usted que conoce muy bien las redes sociales porque es una tuitera muy activa, ¿usted considera que el machismo es la base de la violencia sexual en las redes sociales? Sí creo que en redes sociales se siente el acoso sexual, el abuso sexual, los comentarios incómodos de ese orden y creo que lo que hay que hacer para cambiar eso pues es seguir conversando, seguir persuadiendo ese tipo de comentarios, ese tipo de
conductas. Creo que es muy importante hacerlas evidentes. Creo que una de las maneras es conversando, disuadiendo, explicando por qué eso está mal. Pero también creo que es muy importante que haya respaldo de quienes están con nosotros en ese espacio y quienes quisieran hacer de ese un espacio seguro para las mujeres. Entonces creo que también es importante respaldar, acompañar, denunciar, bloquear las cuentas que tienen ese tipo de comportamiento para garantizar que ese sea un espacio de confianza para todas las mujeres. Ana María, y en su opinión, ¿por qué la sociedad parece ser indiferente o ignorante de estos temas y solamente toma conciencia de ellos cuando algo sale en televisión, alguna denuncia, alguna noticia? Bueno, creo que a veces ni aunque salga en televisión, ni aunque se diga explícitamente. Muchas veces ese tipo de comportamientos requieren explicaciones largas para que se entienda el ejercicio de poder que hay cuando un hombre le dice a una mujer, se atreve a decirle a una mujer un comentario sexual ofensivo. Creo que muchas veces hay que hacerlo tan evidente porque la sociedad lo tiene muy normalizado, y no solamente normalizado, sino que se celebra, no se condena, no hay una respuesta social de todos rechazando esas conductas. Es muy importante que ese rechazo sea en colectivo, en grupo, que todos lo hagamos para que sea evidente que algo está mal allí. Ana María, ¿y qué retos deben enfrentar ustedes, las mujeres, para que estos casos de acoso, violencia sexual, no se vean como algo normal? Bueno, creo que hay un reto muy importante, en primer lugar, poder hablar, porque las mujeres muchas veces nos petrificamos ante ese tipo de cosas, no sabemos cómo reaccionar y a veces pensamos que es mejor ceder un poco que ceder del todo, calmar a la persona que se está aproximando a nosotros de manera ofensiva, atrevida, violenta, agresiva, para poder salir de allí lo mejor libradas posibles. Entonces creo que hay una primera situación que es poder hablar de esto entre nosotras, poder compartir las experiencias que nos suceden para ver que no estamos solas y para que miremos cómo podemos reaccionar. Creo que también hay una lucha muy importante a nivel jurídico, porque recordemos que este tipo de casos ni el 1% llegan a ser llegan a una resolución de un juez. Entonces es muy difícil para las mujeres hablar de una cosa que sentimos que no va a tener más impacto que el que exponernos nosotras a contar que esto nos pasó y exponernos a un montón de comentarios incómodos. Entonces creo que también hay una necesidad muy grande de que jurídicamente esto tenga una menor impunidad. Eso va a generar una conciencia mayor a medida que pasen los años acerca de cómo comportarnos y cómo poner límites a esos comportamientos que no son positivos. Ana María, y después de tantos años de lucha, ¿qué conquistas han logrado ustedes las mujeres? Bueno, aunque todavía es difícil hablar de esto, creo que hoy es más fácil que hace unos años, es decir, estos son pasos chiquitos, pero se va avanzando lentamente pero seguro. Creo que también ha sido un logro que haya hombres que se paren hoy junto a nosotras a hablar sobre esto y a discutir sobre esto y a revisar sus comportamientos. Eso también me parece que es un logro. Creo que es un logro que hoy haya mensajes hacia los niños para explicarles este tipo de cosas con menos tabúes que quizás hace unos años. Creo que se va avanzando de todas maneras en cuanto a las libertades civiles y en cuanto a la libertad y los derechos de las mujeres. Entonces creo que esos son triunfos que se van de pasito a pasito, pero que vamos teniendo en estos campos. ¿Usted piensa que la denuncia en redes sociales, en medios, es efectiva, es necesaria? Hace unos días Laura Gil decía en Twitter que cuando vamos en un país que tiene un índice de impunidad de más del 90%, cuando podemos hablar de gente que fue acusada y que es culpable. Creo que en ese sentido la exposición, la labor periodística alrededor de estas cosas, contarlas, hacerlas evidentes, contar que esto sucede es muy importante. ¿Cuál debería ser el papel y la posición de los medios de comunicación y en particular de la televisión frente a estos temas? Es decir, ¿basta con que hagan la denuncia y quede por ahí la sanción social o deberían hacer algo más? Bueno, creo que la televisión cumple un papel de llevar estos mensajes más lejos, de darle alcance a estas conversaciones, de dárselas a conocer a más personas.
La televisión sin duda tiene una penetración dentro del país que hace importante que se conversen estas cosas a través de esa plataforma, y creo también que aunque no sea nuestro papel principal el de los medios de comunicación, ser educadores, digamos que esa labor principalmente es del Estado, sí creo que de todas maneras los medios de comunicación tangencialmente educan, aunque no sea nuestro principal propósito. Siempre hay un mensaje que queda, siempre hay una oportunidad de enseñar algo, y creo que no se puede desaprovechar. Creo que hay que llevar esta conversación lo más lejos posible, porque creo que hay algunos ámbitos en donde ya esto se conoce, pero nos queda mucho campo en Colombia para llevar estos mensajes donde las mujeres siguen siendo menospreciadas, maltratadas, abusadas, agredidas, violadas, asesinadas, donde es muy importante que nos acompañen todos quienes puedan para digamos, impedir que estas cosas sigan sucediendo, y eso es urgente, eso necesita suceder ya. Ana María, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y habernos acompañado. Bueno, pues Eduardo, como siempre, encantada de conversar contigo. Muchas gracias por invitarme a Todo lo que vemos, y pues nos vemos en otra oportunidad. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de abuso y acoso sexual en la industria audiovisual colombiana. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook SenalColombia página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si ustedes tienen alguna queja, reclamo o sugerencia acerca de este programa o cualquier programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, quédense en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.